tal vez un poco precoz, felicitarlo por tal excelente evento, muy concurrido, con mucho interés, con mucho tema de polémica. En este caso yo vengo a defender la hipótesis del valor del Doppler transcraneal en el monitoreo de la presión intracraneal, un tema que, según lo que he visto, es de mucho interés, sobre todo asumiendo el costo del monitoreo invasivo de la presión intracraneal. Como todos sabemos, bueno, voy a repasar de alguna manera aspectos prácticos de la determinación del índice de pulsatilidad en el Doppler transcraneal, cómo hacerlo, proporcionar evidencia a favor del índice de pulsatilidad, la correlación que existe entre presión intracraneal, índice de pulsatilidad y presión de perfusión cerebral, y finalmente referirme al valor de la ecografía del nervio óptico y, si queda tiempo, un poquito a otras posibilidades que ofrece la neurosonología para poder evaluar el estado de presión intracraneal del paciente con un trauma craneoencefálico. Todos sabemos que el trauma craneoencefálico es conocido actualmente como una epidemia. En Estados Unidos, por ejemplo, las cifras son alarmantes. Vean ustedes, el 2% de las muertes, 2 millones de personas al año sufren trauma craneoencefálico. Pero lo que más resulta interesante es esto que está aquí abajo. 500.000 pacientes son hospitalizados y de ellos fallecen 52.000. 150.000 quedan con lesión neurológica severa y 2.000 quedan en estado vegetativo persistente, lo que representa una seria carga para el sistema de salud. A diferencia de países como los nuestros, no industrializados, no muy desarrollados, las causas del trauma craneoencefálico varían, pero aún así las cifras siguen siendo alarmantes. Esta mañana expusieron algunos trabajos en que se veían diferencias entre países desarrollados y países no desarrollados, pero pudiera haber un subregistro en nuestros países. Yo tengo la impresión, por el hospital en que trabajo, en que el traumatismo craneoencefálico es una de las principales causas de ingresos en las unidades de cuidados intensivos y que con peor pronóstico salen. Vean, por ejemplo, esto es en el Ecuador. Estos son estudios, este último que está abajo es un estudio del segundo hospital más importante del país, el Hospital del Seguro. Y fíjense ustedes que en el trauma craneoencefálico grave el 44% de los pacientes fallecen. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la causa de eso? Todos sabemos que una vez que el cerebro o el paciente es sometido a un trauma craneoencefálico hay un efecto primario inicial, ¿no?, que tiene que ver con la naturaleza, intensidad, la duración del impacto que recibe. Pero todo eso deriva al final en hipertensión endocraniana, en edema cerebral, inicialmente vasogénico, después le sigue edema citotóxico, y al final el paciente termina en un cuadro de severa hipertensión endocraniana a la que se puede sumar una hematoma subdural o una hemorragia subaracnoidea y aún así complicar aún más su estado. Con todo esto, en un paciente grave, para un intensivista, para un neurólogo, para un neurocirujano, un aspecto muy importante es tener un monitoreo en continuo de la presión intracraneal, de la misma manera que tenemos un monitoreo continuo de las funciones cardiovasculares, respiratorias, de los gases. Y eso nos va dando cierto grado de seguridad y nos va dando inclusive pistas para ir cambiando la terapéutica que estamos usando. Sin embargo, tenemos esta situación. El monitoreo continuo de presión intracraneal para todos está claro que es excesivamente caro, que no está al alcance de nuestros países. Ponían estas mañanas estadísticas en las que se veía que, por supuesto, en países industrializados, todos los pacientes que entran con un traumatismo craneoencefálico son sometidos a monitoreo invasivo continuo. Esto, independientemente de que pudiéramos hacerlo hipotéticamente, no está exento de complicaciones. Necesitamos un neurocirujano que coloque, o personal entrenado que coloque los dispositivos. Aparte de ser esto, está contraindicado en sujetos que, por ejemplo, estén anticoagulados, que tengan una coagulopatía, una trombocitopenia, que no está exento de riesgo de complicaciones. Puede haber un sangrado en el momento en que se coloca el catéter. Puede, inclusive, con poco tiempo después puede aparecer una asfixia del sistema nervioso y complicar aún más el estado del paciente. Dentro de todo esto, el más fiable precisamente es el catéter intraventricular. Y es precisamente el catéter. Este catéter localizado en el ventrículo, en algún momento inclusive nos puede servir con efecto terapéutico para evacuar líquido, en el caso en que apareciese una hidrocefalia, por ejemplo. En este contexto, hay un estudio que se ha puesto varias veces durante el día, es el único estudio multicéntrico que compara
la utilidad de monitoreo de la presión intracraneal continuo contra el seguimiento del estado de hipertensión endocraneal del paciente contra examen clínico y tomografía. Y este estudio no demuestra diferencias en cuanto a estadía, en cuanto a mortalidad, aunque si ustedes se fijan, abajo, aquí hubo diferencias. Por ejemplo, en el grupo en el que hubo un monitoreo invasivo de la presión intracraneal, la terapéutica hiperosmolar se demoró menos días. Por supuesto, fue más optimizada. Y en el grupo en que se siguió con tomografía y examen clínico, pues por supuesto la terapéutica por la intuición clínica se demoró un poco más de tiempo. Y esa diferencia fue significativa, pero en el resto de los parámetros que se evaluaron en cuanto a mortalidad, supervivencia y estatus clínico al alta, no hubo diferencia. O sea que de todas, aunque no existe otro estudio que pruebe lo contrario, no parece haber un efecto muy beneficioso del monitoreo continuo de la presión intracraneal. Esto excluyendo el costo que, por ejemplo, el sistema Sofisa, según me informan en el Ecuador, el monitor como tal está alrededor de los $10,000. Y el catéter solamente, el sensor, está entre 700 y los $1,000, que sería por paciente. Ahora, en este contexto, de la misma manera que se han buscado otras alternativas para seguir el aumento de la presión intracraneal y poder monitorizar el tratamiento que vamos utilizando en nuestros pacientes, surgió el Doppler transcraneal. El Doppler transcraneal es una modalidad de ultrasonido que surge en los años 80, específicamente en el año 82, una vez que un neurocirujano, el doctor Ron Ashley, consiguió adecuar un equipo de ecocardiografía y ponerle una sonda de 2 megahercios y atravesar la barrera infranqueable hasta ese momento de la ventana temporal. Y su principio es muy sencillo, es atravesar porciones de la cavidad ósea del cráneo que sean más finas con ultrasonido y así evaluar la velocidad de flujo en las arterias basales del polígono de Willis. Por supuesto, es un estudio no invasivo, es un equipo que no solo nos va a ser útil para monitorizar en este caso las velocidades de flujo, sino que se puede utilizar en otras circunstancias, en otros pacientes con otras patologías, principalmente cerebrovascular. Es un equipo que es poco dependiente de la colaboración del enfermo, no importa si el paciente está sedado, no importa si el paciente está intubado. El médico de cabecera con una curva de entrenamiento mediana, moderada, puede lograr desempeñarlo bien e inclusive es recomendable que siempre lo haga el mismo médico y con esto pues se van evaluando las velocidades de flujo. Ahora, tiene otra ventaja. En el caso de los estudios para la valoración del índice de pulsatilidad, que luego les voy a explicar qué cosa es, la arteria que nos hace falta es la cerebral media. Como ustedes ven ahí, sería la sonda colocada sobre la ventana temporal del paciente. En esta profundidad se localiza la arteria cerebral media que está aquí y estos son los patrones de flujo que vamos a encontrar. En el año 84, Ron Ashley publicó en 50 pacientes las velocidades normales de flujo en sujetos y son valores bien conocidos. Después de eso ha habido otras publicaciones y estas velocidades de flujo se modifican inclusive con determinadas circunstancias, por ejemplo la altura, la hemoglobina, hay diferencias entre géneros, pero todo eso está bien establecido. O sea que tener un punto de partida para decir esto es normal, esto es patológico, está muy claro hasta el momento. Otra de los elementos a favor de utilizar el Doppler transcraneal para monitorizar el índice de pulsatilidad es que independientemente de la angulación de la arteria y de la angulación que tengamos que darle a la sonda para buscar la velocidad de flujo en la arteria cerebral media, en este caso, vean este paciente, que es un paciente que tiene una amiatrofia cerebral. Fíjense la curvatura que tiene la cerebral media y cómo para seguirla hay que imprimirle deflexiones a la sonda para poder, pero sí, el índice de pulsatilidad, que es el índice que nos hace falta, no tiene influencia por la angulación y la velocidad de flujo de la arteria. Una situación que desgraciadamente va en contra de la utilidad del Doppler transcraneal es la falta de ventana temporal. O sea, si la ventana temporal no es franqueable, no es permeable al ultrasonido, pues sencillamente no podemos hacer el estudio. Y en ese caso tendríamos que irnos a una monitorización invasiva de la presión intracraneal. Y esto ocurre con más frecuencia en ancianos y en mujeres. Y puede llegar hasta un 27% de los pacientes en algunos estudios.
Ahora, otra situación es que vamos a recibir pacientes con con traumatismo cráneoencefálico, en el que va a haber edema cerebral, en el que las estructuras vasculares van a estar desplazadas, y es un estudio que normalmente en un sujeto normal localizar una cerebral media nos puede tomar de 3 a 5 minutos, tal vez menos tiempo. Aquí se va a demorar más. Y si tenemos en cuenta de que la arteria va a estar elongada o más desplazada hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo, según la localización de la lesión expansiva asociada al trauma, pues las velocidades de flujo pueden variar. Recordar que en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico severo puede asociarse hemorragia subaracnoidea y pueden desarrollar vasospasmo. Y estas angulaciones pueden hacer que la determinación de las velocidades de flujo no sea muy fiable. Ahora, este es un sonograma normal de una arteria cerebral media. Esta puntita que está aquí arriba es la velocidad de pico sistólico. Aquí estaría el cierre-apertura de la válvula óptica y esto aquí es el final, la velocidad final de la diástole. Por esta fórmula, pues determinado la velocidad media de flujo. Eso el equipo nos lo da automáticamente, pero esa velocidad media de flujo es la que nos hace falta para dividir entre la diferencia entre velocidad de pico sistólico y velocidad de pico diastólico. Y eso es lo que nos va a dar el índice de pulsatilidad, que es uno de los dos índices que se obtienen a partir de los sonogramas en cada vaso. El otro es el índice de resistencia, pero que no tiene tanta utilidad intracraneal, aunque se han hecho intentos de validar en el traumatismo cráneoencefálico. El índice de pulsatilidad es el que más valor tiene. Ahora, el Doppler transcraneal. Otra posibilidad que tenemos en relación con la neurosonología es utilizar un equipo de duplex transcraneal. Este que está acá a la derecha. Esto tiene la ventaja de que además de obtener sonogramas, vamos a tener imagen del parénquima, vamos a tener planos anatómicos que nos van a dar estructuras en las que nos va a ser mucho más fácil localizar la arteria cerebral media y que por el efecto angiográfico del color, pues muy fácilmente vamos a localizar la arteria. Ahora, tiene además esta ventaja, ¿no? Fíjense este estudio en que se compara el resultado de un Doppler transcraneal ciego, el que hemos puesto hasta ahora con los sonogramas, contra un duplex transcraneal. Esto es un estudio realizado en un grupo de pacientes, 30 pacientes con trauma cráneoencefálicos, en los que se hizo Doppler transcraneal e inmediatamente se realizó duplex transcraneal. Y fíjense ustedes las diferencias significativas acá entre la velocidad, en este caso, la velocidad de la arteria cerebral media de flujo de la arteria cerebral media y los IP. Fíjense cómo varía 59.6 contra 79.1. Y esa diferencia es significativa. O sea que si vamos a realizarlo o se tiene un equipo de Doppler transcraneal y un explorador, un médico que sepa hacerlo con una curva de experiencia larga, o se obtiene mejor un equipo de duplex en el que la curva de aprendizaje específicamente para la cerebral media puede ser menor, pero además eso va a tener otras aplicaciones que nos van a servir en el contexto de un paciente neurocrítico. Por ejemplo, yo le pongo esta lámina. No es infrecuente en mi medio llegar y encontrar a un médico explorando la cerebral media sin saber qué ha pasado en las carótidas. Si yo tengo una obstrucción o una estenosis en una carótida, arriba voy a tener caída de flujo. Y arriba voy a tener esto que está pasando aquí. Me puedo encontrar con esta situación. Si ustedes se fijan, aquí no es difícil darse cuenta de que aquí hay un aumento de la velocidad de flujo en esta cerebral anterior, aquí está invertida, y que los índices de pulsatilidad de las dos arterias cerebrales medias son diferentes. Entonces, nunca olvidar eso. Iniciar a evaluar al paciente por abajo, por las carótidas. Son la fuente de flujo del polígono de Willis, la principal fuente de flujo del polígono de Willis. Y eso puede ser una fuente de error. Acuérdense que vamos a estar ante un paciente en el que no vamos a tener, tal vez, un monitoreo de presión intracraneal, y por el índice de pulsatilidad vamos a intentar decidir qué está pasando en su cerebro. Va a ser un paciente que está entubado y un paciente en el que en algún momento nos vamos a pensar 2 veces el enviarlo a hacer una tomografía o una resonancia. Ahora, fíjense usted, este caso, aquí había una oclusión de la carótida y fíjense la correlación que existe entre el Doppler transcraneal y los sonogramas del duplex transcraneal. Son similares, son espectros de alta resistencia. O sea que con una prueba podemos, o la otra podemos, pero siempre empezar el estudio por abajo, siempre empezar el estudio por las carótidas. Ahora, el índice de pulsatilidad. Ahí ustedes tienen una evolución continua
de los valores de pulsatilidad ante determinadas circunstancias. Miren, la autorregulación se establece en las arteriolas. Las arteriolas, por supuesto, son ramos terminales de cerebral media, cerebrales anteriores, de los vasos perforantes que salen de los principales segmentos de estos vasos. Por ejemplo, el segmento M1 en el caso de la cerebral media. El tronco, el diámetro del calibre de la arteria cerebral media en su posición proximal casi no varía ante cambios en la tensión arterial o cambios en los gases de la sangre. O sea, podemos someter al paciente a una hipercapnia y la arteria cerebral media va a experimentar variaciones en su diámetro muy pequeños, pero eso no es lo que va a pasar en las arteriolas. De manera tal que la velocidad de flujo que yo estoy registrando en la cerebral media casi que va a ser una expresión bastante fiable de lo que está pasando distalmente en los vasos perforantes. Les pongo un ejemplo. El aumento de la presión intracraneal va a producir disminución de la distensión de las arteriolas y por supuesto una resistencia a la velocidad de flujo en la porción proximal de la cerebral media. Y eso es lo que va a pasar en este punto, a partir de aquí. O sea, el índice de pulsatilidad normal, que debe ser interpretado con mucho cuidado. Recuerden el paciente con la oclusión de la carótida en que había diferencias entre los índices de pulsatilidad de las dos cerebrales medias. A partir de 1.2 es que se va a tomar como patológico. Pero en ese mismo rango, entre 1.2 y 1.6 puede corresponder a una microangiopatía. Y esos son los pacientes que tenemos con lesiones lagunares, con infartos periventriculares, infartos lagunares, con enfermedad de pequeños vasos. Si a eso está asociado algún grado de toma de la conciencia, el antecedente de trauma craneoencefálico, pues le damos valor como punto de partida para empezar a pensar en que hay aumento de la presión intracraneal. Y en la medida en que la presión intracraneal sigue aumentando, pues va disminuyendo la velocidad al final de la diástole y la pulsatilidad sigue incrementando. De manera tal de que entre 1.7 y 1.9 tenemos una pulsatilidad muy elevada y eso corresponde a una hipertensión intracraneal severa y ya por encima de 2, pues prácticamente caemos en asistolia, que es lo que ocurre en los pacientes con muerte encefálica o con muerte cerebral. Ahora, ya desde el año 94, Martin investigó una serie de pacientes con Doppler transcraneal y tomografía con xenón y determinó que existían 3 patrones de flujo. El primer patrón de flujo, que yo creo que es el que más importancia tiene para el Doppler transcraneal, es el patrón de hipoperfusión, que eso se establece en los 3 primeros días de evolución del paciente. Y esto tiene una gran importancia terapéutica, porque si en ese punto nosotros iniciamos algún protocolo de tratamiento para mantener perfusión cerebral, mantener tensión arterial y mantener gases en sangre estables, es muy probable que no lleguemos a tener un paciente con un gran edema cerebral y al final en muerte encefálica o muy deteriorado. La segunda fase que le sigue es la diperemia, que no está muy clara la explicación y que puede extenderse hasta el 4º o 5º día y a partir de ahí, como en la clásica hemorragia subaracnoidea aneurismática, inicia el aumento de la velocidad de flujo por espasmo de la pared arterial, vasospasmo. Y en esos 3 puntos, el Doppler transcraneal nos va a ser de gran utilidad. En el primero porque vamos a registrar velocidades de flujo bajas con IP elevado. En el segundo porque existe una correlación que podemos calcular entre la velocidad de flujo de la cerebral media y la carótida interna, que es el índice de Lipton, que seguramente han escuchado hablar de él, y que si es mayor de 3 nos apoya que es vasospasmo y si es menor de 3 pues nos apoya la hipótesis de que es hiperemia y un aumento de flujo que puede ser reactivo inclusive a la primera fase de hipovolemia. Y finalmente el vasospasmo cuando existen velocidades de flujo en cerebral media superiores a 120 centímetros por segundo y un índice de Lindbergh por encima de 3 con sus correlaciones. Ahora, vean, esto es en un paciente. Esto es el registro inicial en emergencia. Fíjense ustedes, una velocidad al final de la diástole de 32 centímetros segundo con un índice de pulsatilidad de 1.10 y cómo a las 12 horas esta situación varió. Fíjense que solamente con verlo nos damos cuenta que hay una diferencia evidente y el índice de pulsatilidad se ha elevado casi cercano a 2, que es un punto peligroso. Ahora, ¿qué punto de corte utilizar para determinar que existe hipertensión intracraneal?
Es una muestra de varios estudios. Si ustedes se fijan, al inicio se intentó tomar esto, una o dos desviaciones estándar por debajo de la velocidad media de flujo, pero ya poco a poco se fue determinando que velocidades de flujo diastólico cercanas a 20 o a 25 con un índice de pulsatilidad de 1.2 ya eran se podían considerar como puntos de corte para determinar que está aumentando la presión intracraneal. Ahora, ¿cuál es el efecto de tratamiento sobre el índice de pulsatilidad en los primeros momentos? Aquí tienen unas curvas, no son curvas exactamente, sino tablas que reflejan los valores de la velocidad media de flujo en las velocidades medias, en las arterias cerebrales medias y los índices de pulsatilidad. En estos pacientes, ellos al inicio, al llegar a emergencia, en la fase pre-ingreso, ellos iniciaron un protocolo encaminado a mantener una presión de perfusión cerebral por encima de 70, una presión intracraneal menor de 20 y valores de gases en sangre normales. Y fíjense ustedes cómo en la medida que progresan los días, pues se van obteniendo mejores velocidades de flujo y los índices de pulsatilidad van disminuyendo de 1.4 hasta 1.7 y de manera significativa. O sea, esto es lo que corresponde a un patrón hemodinámico de hipoperfusión que se ve, según algunas series, entre el 60 y el 70% de los pacientes. O sea, parece ser una característica muy frecuente al inicio en el traumatismo craneoencefálico. Ahora, estos mismos pacientes, al alta, evaluados con la escala de Gauss, en Glasgow-Cone Scale, fíjense ustedes cómo los pacientes que tuvieron mejores puntuaciones tenían índices de pulsatilidad menores. En este caso, fíjense ustedes aquí, en el Gauss 4.5 de 1.30 y en el primer día de 1.12. Sin embargo, los pacientes que fallecieron o tuvieron peor evolución tenían índices de pulsatilidad más elevados. O sea, que tiene una correlación con el estado clínico del paciente. Ahora, de acuerdo con algunos estudios, se ha podido establecer una correlación también con la presión de perfusión cerebral. De una manera muy sencilla, tenemos que al aumentar la presión intracraneal, disminuye la velocidad al final de la diástole, aumenta el índice de pulsatilidad y al aumentar el índice de pulsatilidad, la perfusión cerebral disminuye también. Y esto se ha podido evidenciar en varios estudios. Le pongo una muestra de 3 estudios. Fíjense ustedes que las correlaciones presión intracraneal y P en todos los casos son bien significativas y con unas P, malditas P, como han dicho en varias ocasiones, pues bien significativas también. Ahora, en una curva expresada de esa manera, fíjense ustedes que en la medida en que aumenta el índice de pulsatilidad, pues la presión de perfusión cerebral, en la medida que disminuye la presión de perfusión cerebral, aumenta el índice de pulsatilidad como expresión de aumento de la presión intracraneal. Ahora, ¿cuál es la relación entre presión de perfusión cerebral y valores de velocidad media e índice de pulsatilidad? Fíjense ustedes, aquí tienen una presión de perfusión cerebral subóptima por debajo de 70. Fíjense ustedes las velocidades de flujo que son inferiores al del grupo que tiene una perfusión cerebral adecuada y cómo se comportan los índices de pulsatilidad al inicio y en el primer día de evolución, que parece ser un momento clave para nosotros iniciar un protocolo de tratamiento adecuado. Ahora, graficándolo, en este trabajo de Moreno, él logró conocer por cada unidad que aumenta la presión intracraneal cuánto aumenta el índice de pulsatilidad. Y eso pudiera ser utilizado en el manejo clínico del paciente. Fíjense que por cada unidad de presión intracraneal, el IP en el estudio de él aumenta 0.03 unidades. Yo pienso que eso tiene un gran impacto en el caso de que no tengamos la posibilidad de un monitoreo invasivo. Y por cada unidad que cae el índice de pulsatilidad, la presión de perfusión cerebral aumenta en 0.02 unidades. O sea, que de una manera, haciendo una analogía con lo que hacemos tal vez con el paciente con ictus cardioembólico que vamos a anticoagular, que por un lado tenemos el chat y por el otro tenemos un Hazlitt, tal vez podríamos hacer una correlación entre cuánto mejora la presión de perfusión cerebral y cuánto disminuye el índice de pulsatilidad. Y de esta manera irlo siguiendo con la terapéutica hiperosmolar.
En este trabajo de Werner, él se fue un poco más allá. Inclusive, este no es el único intento de hacer una fórmula que nos permita, a partir de la velocidad de flujo con factores de corrección, para determinar la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneal. Esta fórmula de Werner parece ser una de las más exactas. Y fíjense ustedes el grado de correlación negativa que tiene al disminuir entre presión de perfusión cerebral e índice de pulsatilidad, y de una manera bien significativa. Lo mismo ocurre al calcular la presión intracraneal a partir del IP con su fórmula. Hay otros intentos, ¿no? El mismo Ashley, que fue quien describió inicialmente, quien echó a andar el Doppler transcraneal en el contexto del paciente neuroquirúrgico, tiene 2 intentos de fórmula, inclusive el primero que se hizo con una variabilidad de 10 milímetros de mercurio con respecto a la presión intracraneal. O sea, es un rango muy amplio. Que tengamos un paciente con una presión intracraneal monitorizada de 20 y que por el cálculo nos esté dando 30, yo creo que es un rango muy amplio para poder llevar una terapéutica adecuada en este caso, en estos pacientes. Creo que esta fórmula podría ser de utilidad en el contexto de estos pacientes. Ahora, seguidamente se intentó comparar la fórmula de Werner con otra fórmula, y aún así esta fórmula que Werner hizo para el cálculo de la presión intracraneal y para el cálculo de la presión de perfusión cerebral mantiene muy buen desempeño. Ahora, fíjense ustedes, en este trabajo de Moreno, los pacientes que tuvieron presiones intracraneales por monitoreo menores de 15, fíjense que el límite que se toma es 20, se discutía si hasta 22 o 25, pero menores de 15 son los pacientes que mejor evolución tienen. Y fíjense ustedes cómo en ellos la presión de perfusión cerebral está en 71, por arriba de un rango óptimo, y el índice de pulsatilidad se mantiene por debajo de 1.2, que es el punto de corte que tomamos para decidir que está iniciando una hipertensión intracraneal moderada. En los pacientes que tuvieron una mala evolución, fíjense ustedes cómo las presiones de perfusión cerebrales fueron peores, la presión intracraneal fue superior, las perfusiones cerebrales fueron menores y el índice de pulsatilidad está por encima de 1.5. O sea que se mantiene esa correlación. Por supuesto, los pacientes que tuvieron presión intracraneal mayores de 40, la mortalidad fue mucho mayor. Aún así, el índice de pulsatilidad por encima de 2.3 se correlaciona con una mortalidad de 100%. O sea que son valores que pueden tener un gran valor, un peso importante en el manejo terapéutico de estos pacientes. Hasta ahí el índice de pulsatilidad. La neurosonología y específicamente el dúplex transcraneal nos da la posibilidad no solo de evaluar extracraneal al paciente con más fiabilidad y no solo determinar el índice de pulsatilidad y las velocidades de flujo de una manera más fiable, nos permite también hacer esto, y esto es muy sencillo de hacer, muy sencillo de conseguir. Esto se consigue con la sonda lineal que se utiliza para el examen extracraneal, bajando un poco la potencia de la sonda y colocándola en estas 2 posiciones, pues se obtiene un corte longitudinal del nervio óptico y un corte transversal del nervio óptico. Y su diámetro oscila entre 3.5 y 5. ¿Qué pasa? Que el nervio óptico detrás del globo ocular está rodeado de una vaina de duramadre y eso por fuera tiene grasa, que es lo que se ve ecogénico alrededor o ecolúcido alrededor del nervio. El nervio óptico, su diámetro sería el grosor negrito que está ahí, o hipoecoico, ¿no? Y eso, en la medida en que aumenta la presión intracraneal, pues se va engrosando. Y yo pensando, porque leyendo y revisando todo este tema, me encuentro algunos baches, algunos déficits que les voy a comentar. Esto sería muy fácil de hacer, inclusive la curva de aprendizaje con dúplex para obtener un nervio óptico es mucho más corta, mucho más breve que la de hacer un Doppler transcraneal a ciega. Vean ustedes en estos estudios cómo el punto de corte del nervio óptico para considerar que hay hipertensión intracraneal oscila alrededor de 5.2, 5.6 milímetros. A partir de ahí se considera que el paciente está en hipertensión intracraneal y por supuesto se vería la papila del nervio óptico también elevada. Ahora,
Me llama la atención lo siguiente, que es que en la fisiopatología de la hipertensión intracraniana, uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar son las hernias juncales y la herniación infratentorial. O sea, el aumento de presión en fosa posterior. No hay un estudio que valore la índice de pulsatilidad en la arteria basilar. Y hay estudios del 2010 en pacientes con hemorragia intracerebral en las que se evaluaron los índices de pulsatilidad en las dos cerebrales medias y se encontró que el índice de pulsatilidad contrario al hemisferio donde está la hemorragia es el que más valor pronóstico tiene. La lógica es la siguiente: en la medida en que la hemorragia va progresando, pues hay se desvía la línea media, que eso también puede ser determinada con ultrasonido, y por supuesto empieza a comprometerse la perfusión en el hemisferio contrario. Y eso nos da, además de que nos está diciendo que el paciente está peor, que hay más gravedad, pudiera ser en este contexto del paciente con un trauma craneoencefálico severo otro elemento a considerar para manejar su cuadro de hipertensión intracraneana. O sea que, en conclusión, uno, el índice de pulsatilidad tiene una correlación, yo creo que bastante estrecha, con la presión intracraneal. Dos, que hay una correlación bastante estrecha y significativa entre perfusión cerebral, presión intracraneal e índice de pulsatilidad. Yo creo que si se desarrollara un protocolo en que en el paciente se estudiaran los dos índices de pulsatilidad, el índice de pulsatilidad de la cerebral media, se midiera tercer ventrículo por ecografía, que no es muy difícil de hacer, y desplazamiento de línea media más nervio óptico, y después todo eso se llevase a una base de datos en común y se determinase cuáles son los elementos que más poder tienen para decidir cómo seguir con la terapéutica del enfermo, yo creo que tendría mucho valor. Muchas gracias.